Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y bueno, en un video pasado empecé a resolver los ejercicios de la guía del Exani 2020, ¿verdad? Para las licenciaturas. Es una guía que está administrada por el sitio guiaceneval.mx, que no es precisamente el sitio oficial del Ceneval, ni mucho menos es la guía oficial del Exani, pero de alguna manera trae una serie de ejercicios que algunos incluso vinieron en guías anteriores y en exámenes anteriores y que nos sirven de alguna manera como forma de estudio, ¿vale? Recuerden que ninguna guía se puede menospreciar. Yo sé que hay guías que ya están desactualizadas probablemente, pero los ejercicios siempre se aplican. Los ejercicios siempre nos darán práctica y nos darán fogueo, nos darán de alguna manera elementos para poder analizar, razonar y tomar decisiones para resolver correctamente ciertos ejercicios que vengan en su examen de admisión. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar con algunos ejercicios. Si gustan pueden ver la transmisión anterior que quedó inconclusa, que de hecho quedó inconclusa con este ejercicio que vamos a resolver a continuación, que dice: ¿cuál es el volumen de un bloque que mide 10 milímetros de alto, 25 milímetros de largo y 16 milímetros de fondo? Bueno, claramente se observa que es un volumen que está en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Es un volumen que está en tres dimensiones. Todo volumen tiene prácticamente tres dimensiones, ¿verdad? Entonces tenemos que es un volumen de un bloque, ¿verdad? Un bloque me suena como a un tabique, un tabicón, ajá, un bloque de concreto cuando hablamos de la construcción, por ejemplo, que dice que mide 10 milímetros de alto, ¿de acuerdo? 25 milímetros de largo, ¿verdad? Más o menos aquí 25 milímetros y 16 milímetros de fondo. O sea, que si estas son mis dimensiones de alto, ¿verdad? De alto y de largo, entonces de fondo, es decir, más o menos así, de fondo, ¿verdad? Tratando de que sea nuestro bloquecito, de fondo, me dice que mide 16 milímetros, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos las dimensiones de nuestro bloque. Es un problema relativamente sencillo porque desde la primaria se nos están enseñando volúmenes de figuras, ¿de acuerdo? Y nosotros debemos recordar que un volumen de una figura, en este caso el volumen de un bloque, simplemente resulta de multiplicar, ¿verdad? El largo por el ancho y por el alto, que en este caso el ancho viene siendo el fondo, ¿vale? A veces es importante aclarar algunos conceptos que pueden ser manejados como sinónimos, porque a veces nos dicen calcula el fondo o calcula la superficie y nos empezamos a volver locos con los conceptos, pero no. Realmente lo que nos pide es, lo que nos da en este caso es el ancho, ¿verdad? Que aquí viene disfrazado de fondo. Y bueno, entonces hay que calcular el volumen utilizando esta expresión para este bloque. Aquí lo importante o quizá el dato a revisar es que las unidades de medida que me dan sean exactamente las mismas. Es decir, si aquí me están dando milímetros, entonces aquí tengo que tener milímetros y aquí tengo que tener milímetros, ¿de acuerdo? Para tener uniformidad en los datos. Y una vez que ya tenga los datos en la misma unidad de medida, que en este caso sí los tengo, pero que si no los tuviera tengo que hacer la conversión correspondiente, por eso es importante que se aprendan conversiones. Ahora sí ya podemos utilizar la fórmula de volumen, en este caso volumen de este bloque. Volumen es igual a largo, que son 25 milímetros, que multiplica a el fondo, que en este caso son 16 milímetros, y el alto, que son 10 milímetros. Probablemente algunos van a poder utilizar calculadora básica en su examen, probablemente algunos no, pero bueno, vamos a hacerlo a mano para que no haya ningún problema. Son 25 primero por 16, que son 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, ¿verdad? Así,
Y luego una por 5, 5 y una por 2, 2. Pongo líneas, sumo, son 0, son 10, son 4. 400. ¿De acuerdo? Son 400. Hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien con la multiplicación? Perfecto. ¿400 qué? Milímetros por milímetros. Hasta este momento llevamos milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Milímetros cuadrados. No se olviden de las unidades, sobre todo en física. Luego, esos 400 se multiplican por 10, que es el dato que me hace falta, ¿verdad? Y entonces una multiplicación rápida, aquí son ceros, y aquí son 400, líneas, sumo 0,004, ¿verdad? 4000 milímetros cuadrados por milímetros son milímetros cúbicos. Por lo tanto, entonces, ¿verdad? El volumen de este bloque vendría siendo igual a 4000 milímetros cúbicos. Ahí está. Es un ejercicio relativamente sencillo, es un ejercicio muy fácil. Simplemente tenemos que tener en cuenta que las unidades que estamos utilizando sean la misma, ¿vale? Que no estén mezclados metros con kilómetros o metros con centímetros, sino simplemente que tengan la misma unidad. Y así es como vamos resolviendo cada uno de los problemas de esta guía. Como les mencioné en el video pasado, pues son ejercicios que voy eligiendo al azar. No es que vaya a resolver toda la guía para que ustedes también le practiquen, pero es importante que lo tengan en cuenta. Bien, voy a borrar este ejercicio, ¿vale? Si tienen alguna duda, por favor escríbanme en este video, ¿vale? Si hay a lo mejor algún tema que todavía se les esté dificultando, pues también escríbanme, prometo hacer algún video de algún tema en especial, ¿sí? Porque a lo mejor hay temas que se les están dificultando y que necesitan reforzar, pero no dejen de ninguna manera de estudiar, muchachos, ¿vale? Bien, vamos a resolver el siguiente problema que está marcado con el número 36. Este problema dice lo siguiente: un recipiente tarda en llenarse. Un recipiente tarda en llenarse. Ajá. Un recipiente tarda en llenarse 40 minutos con la llave de agua fría. 40 minutos con la llave de agua fría. ¿De acuerdo? Ahí está. Abierta. Abierta. Ahí está. Entonces, y 20 minutos si se llena. Y 20 minutos si se llena. ¿Sale? Se llena con la de agua caliente. Con la de agua caliente. Ahí está. Y después dice, si se vacía en 80 minutos, si se vacía en 80 minutos, ¿vale? Se vacía en 80 minutos, ¿cuánto tardará en llenarse con ambas llaves abiertas? ¿Cuánto tardará en llenarse con ambas llaves abiertas? Ajá, teniendo abierto el desagüe y el desagüe. Ok, es un problema largo, pero tenemos que analizarlo para poder darle una solución, ¿verdad? Tenemos que analizarlo para poder darle una solución correcta a este ejercicio, ¿vale? Nos dice aquí que es un recipiente, ¿de acuerdo? Es un recipiente que tarda en llenarse 40 minutos con la llave de agua fría abierta y 20 minutos si se llena con la de agua caliente y se vacía en 80 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse con ambas llaves abiertas? Y el desagüe, bueno, primero quiero, para que entendamos qué está sucediendo, quiero por favor que hagamos un dibujo express de la situación, ¿de acuerdo? Un dibujo express de la situación. Aquí tenemos, dice que es un recipiente, entonces pues yo me imagino un recipiente de esta manera, ¿de acuerdo? Ahí mi recipiente todo cucho, ¿verdad? Ahí está, es un recipiente, ¿sale?
Y en ese recipiente, ¿verdad? Dice que tarda en llenarse 40 minutos con la llave de agua fría y 20 minutos con, con agua de llave caliente. O mejor dicho, con la llave de agua caliente. Entonces, significa que hay dos llaves. Ajá, hay dos llaves, entonces. Hay dos llaves, ¿verdad? Entonces esta es la llave de agua fría. ¿De acuerdo? Y hay otra llave, aquí bien cucha, mis llaves. ¿Eh? Se ve que ni fui al kinder. Y en efecto, no fui al kinder para los que no sepan. Entonces está mi llave de agua fría y está mi llave de agua caliente. Es decir, tengo dos llaves que pueden suministrarle agua a este recipiente. Si yo abro solamente la llave de agua fría, mi recipiente se llena completo en 40 minutos. Si yo abro solamente mi llave de agua caliente, se llena en 20 minutos. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos, pero así está planteado el ejercicio. Pero además, este recipiente tiene un desagüe, es decir, tiene un orificio que si yo lo abro, si yo abro ese orificio, entonces el agua se empieza a tirar. ¿De acuerdo? A eso se refiere con desagüe. Se empieza a desahogar, se empieza a vaciar este recipiente. Entonces, si yo tuviera en algún momento mi recipiente lleno, que lo tuviera lleno, y abro el desagüe, se tarda 80 minutos en vaciarse este recipiente, ¿de acuerdo? Se tarda 80 minutos en vaciarse el recipiente completo si tuviera mi recipiente lleno y abro el tapón del desagüe. Aquí lo que me pregunta es, ¿cuánto tardará en llenarse el recipiente si abro las dos llaves, y también abro el desagüe? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto va a tardar? Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver. ¿Ok? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí lo que establecemos es una relación entre el tiempo y el recipiente que se va a llenar. Entonces establecemos una relación con el recipiente, que en este caso es un solo recipiente, ¿verdad? Porque no estamos llenando más tanques ni más recipientes. La relación entre el recipiente y el tiempo. Que obviamente el tiempo va a depender de qué llave se abra y obviamente también el tiempo del desagüe. Entonces, fíjense bien, voy a borrar tantito este dibujo, nomás era para carácter de ilustración, pero ya vamos a empezar a trabajar con los Shido, que son los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, mi problema me dice que un recipiente se llena en 40 minutos, estoy estableciendo relación recipiente-tiempo, utilizando la llave de agua fría. ¿De acuerdo? Un recipiente tarda en llenarse 40 minutos con agua fría. Y un recipiente tarda en llenarse 20 minutos, pero si utilizamos la llave de agua caliente. ¿De acuerdo? Un recipiente tarda en llenarse 20 minutos si le abro la llave de agua caliente. Ahora, dice, si se vacía en 80 minutos, es decir, un recipiente tarda en vaciarse 80 minutos. Ajá. Un recipiente tarda en vaciarse 80 minutos. La pregunta es, ¿cuánto tardará en llenarse con ambas llaves abiertas y el desagüe? Bueno, si yo abro la llave fría y la llave caliente, obviamente al juntarlas para llenar el recipiente, tengo que considerar que las tengo que unir. Por lo tanto, tengo que sumar esas cantidades, ¿de acuerdo?
porque ambas van a contribuir a que se llene el recipiente, pero al mismo tiempo que ambas contribuyen, hay un desagüe que está abierto, por lo tanto, estas contribuyen y por eso suman, pero como el agua se está tirando, entonces esta fracción la tengo que tomar en sentido negativo. ¿Y por qué negativo? Porque mientras estas contribuyen al llenado del recipiente, esta lo que está haciendo es sacando agua del recipiente, haciendo el efecto contrario, por lo tanto la tengo que restar. ¿Sí? Espero que más o menos me vaya entendiendo. Ahora, todo esto va igualado a el planteamiento de la pregunta. Dice, ¿cuánto tardará en llenarse el tanque o el recipiente? Es decir, ¿cuánto tardará en llenarse un recipiente? Con estas condiciones. Recuerden que estamos estableciendo una relación recipiente, que en este caso es 1, 1, 1, 1, y el tiempo del agua fría, tiempo del agua caliente, tiempo del desagüe y obviamente tiempo total. ¿De acuerdo? Tiempo total para llenar ese recipiente. Entonces, esa X viene siendo el tiempo total. ¿De acuerdo? Y es la incógnita que tenemos que resolver en esta expresión. ¿Vamos bien? Vale, ahora vamos a resolver esta operación primeramente, ¿de acuerdo? Y a estas alturas, pues resolver esto es un juego de niños, así que confío en que no tengamos ningún problema para resolver este ejercicio. Entonces tenemos que, voy a borrar esto de aquí para tener un poquito más de espacio, ¿vale? Vamos a borrar esto de aquí, aquí son 20, ¿sale? Bien, tengo una suma y una resta de 3 fracciones. Yo puedo hacer directamente la suma y la resta de las 3 fracciones, como a continuación se los voy a explicar. Primero, se multiplican los denominadores, es decir, 40 por 20, que serían 800, y 800 por 80, ¿verdad? 800 por 80, ¿cuánto es? 800 por 80. En efecto, son 64,000. ¿De acuerdo? Ahí está. 40 por 20 son 800, 800 por 80 son 64,000. Pueden igual sacar mínimo común múltiplo y todas esas cosas, pero yo prefiero hacerlo así, práctico y rápido. 40 por 20, 800, 800 por 80, 64,000. Luego divido este número entre 40 y el resultado lo multiplico por el numerador, que en este caso es 1, va a ser algo sencillo. Entonces, 64,000 entre 40 son 1,600. Por 1, 1,600. ¿De acuerdo? Luego, 64,000 entre este número que es 20 y luego por el numerador. ¿De acuerdo? 64,000 entre 20 son 3,200 por 1 más, obviamente, 3,200. Ahí está. Y luego tenemos un menos, ¿verdad? Tenemos un menos y nuevamente 64,000 entre 80 son 800 por 1, 800. Ahí está. Todo esto va igualado a 1 sobre x. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos esa operación que vamos a realizar. En la parte de arriba son 1,600 más 3,200 menos 800, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado? Nos da 4,000. ¿De acuerdo? Entonces, 4,000, ¿verdad? Vamos a ver si cabe, si cabe, 4,000 entre 64,000 es igual a 1 sobre x. ¿De acuerdo? Llegaríamos a ese punto
de la expresión, ¿sí? Y cuando tenemos una expresión de esta manera con dos fracciones, una a mi lado izquierdo y una a mi lado derecho, ¿verdad? Observo dónde está mi incógnita y puedo resolverla como si fuera una proporción, puedo resolverla como si fuera regla de 3, puedo resolverla de la manera que yo quiera, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos vamos a lo práctico del despeje de una ecuación, pues esta x que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto sería x que multiplica a 4000 entre 64.000 es exactamente igual a 1, ¿de acuerdo? La x que estaba dividiendo la pasé multiplicando a todo lo que tengo del lado izquierdo, ¿sale? Y luego, todo esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y aplicaría una ley del sándwich. Espero que ya lo vean hasta este punto, ¿vale? Entonces, eso significa que x es igual, voy a ponerlo aquí, x es igual a 1, un entero, entre, ¿verdad? 4000 sobre 64.000. Y si se dan cuenta, al aplicar la ley del sándwich, me va a quedar una división que es 64.000 entre 4000. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a anotar aquí. Esto que está aquí lo voy a anotar aquí para que lo vean un poquito mejor. Entonces, x es igual a 64.000 entre 4000. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sale? Y entonces al dividir estos dos, ¿cuánto me da? Es correcto. X es igual a 16. ¿Vale? Obviamente si estas unidades están dadas en minutos, el tiempo que yo obtengo también va a estar en minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tiempo que tarda en llenarse el recipiente, tomando en cuenta que se abren las dos llaves y tomando en cuenta que también está abierto el desagüe, es igual a 16 minutos, ¿vale? Para que lo tomen en consideración. Ahora, esta fue una manera de resolver mi despeje de X, ¿verdad? Hay otra manera de resolver esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo dos fracciones, una a la izquierda y otra a la derecha, y en una de esas dos fracciones tengo mi incógnita en el denominador, ¿verdad? En el denominador, yo debo recordar que cuando tengo dos fracciones igualadas y las invierto, la igualdad no se altera. Es decir, hay una propiedad que dice que si yo tengo dos cantidades A entre B igualada a C entre D, si yo invierto esta fracción, es decir, B entre A, e invierto esta fracción que es D entre C, la igualdad subsiste, la igualdad no se altera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aplico esta propiedad, me sirve aplicarla cuando tengo dos fracciones igualadas y mi incógnita se encuentra en el denominador. Porque entonces, ¿verdad? Si yo aplico esa propiedad que les acabo de mencionar, si yo aplico esa propiedad, voy a mover tantito el video, ahí está. Si yo aplico esa propiedad, entonces tendría que invierto estos 64.000 entre 4000 es igual a x entre 1, ¿verdad? Y x entre 1, pues es x, y 64.000 entre 4000, pues me da 16, como ya lo vimos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos formas nos va a dar el resultado correcto, que en este caso son 16 minutos, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Entonces, ahí vamos, así es como vamos resolviendo los ejercicios de esta guía de admisión, ¿sale? Ahora, vamos a resolver
vamos a resolver el ejercicio 39, ¿de acuerdo? Voy a borrar este ejercicio que tengo aquí. Recuerden que si se atoran con algo pueden reproducir nuevamente el video y saldrán de dudas, ¿vale? No dejen de estudiar porque los tiempos del examen se acercan y bueno, aunque estemos en proceso de cuarentena y los exámenes se estén aplazando, no significa que no se llegue la hora. Y cuando eso suceda, quiero que estén bien preparados para enfrentar su examen de admisión. Bien, entonces tenemos ahora el problema número 39, ¿vale? Problema 39. Y problema 39 dice, un jardín rectangular tiene el doble de largo. Un jardín rectangular tiene el doble de largo, que de ancho, ¿de acuerdo? Y luego dice, y su área mide 6050, y su área mide 6050 metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Vale? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuáles son sus dimensiones? Bien, este problema probablemente a lo mejor si viniera en su examen, utilizarían las opciones de respuesta que vengan en su examen y se van a querer hacer los pillos. Van a decir, ah, bueno, pues voy a usar las opciones de respuesta que tengo en mi examen y voy a buscar aquel inciso donde al multiplicar el largo por el ancho me dé 6050, ¿verdad? Y vea que el largo es el doble que del ancho. Ya con eso ya doy por resuelto el problema. Ok, es válido, ¿verdad? Se vale usar esos trucazos, se vale usar las opciones de respuesta a su favor. Pero nosotros, la intención de este video y de toda la explicación es que aprendan a hacerlo de manera formal, matemáticamente correcto, lo que es matemáticamente correcto. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, ¿sale? Y bueno, para resolver este ejercicio dice que es un jardín rectangular, por lo tanto dibujamos un pequeño rectángulo, ¿sale? Es un pequeño rectángulo que dice que tiene el doble de largo que de ancho, por lo tanto si de ancho mide X, porque no sabemos realmente cuánto mide, pero tiene una medida ese ancho, ¿verdad? Entonces, si partimos de que el ancho mide X, entonces el largo, ¿verdad? Mide el doble de ancho. Por lo tanto, ¿cómo se representa el doble en álgebra? Una multiplicación por 2, ¿verdad? Entonces, el largo, con esto digo que el largo mide el doble que el ancho. Ahí está. Y después de eso, ¿verdad? También me da como dato el área que es todo el relleno de la figura, que en este caso el área tiene una medida de 6050 metros cuadrados. Recuerden que las unidades cuadradas me representan una área o una superficie. Y bueno, ¿verdad? Me pregunta cuáles son las dimensiones, es decir, dime cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho. Y por lo tanto tenemos que establecer una ecuación, donde obviamente mi incógnita inicial es la X. Bien, entonces sabemos que la fórmula del área, y tenemos que usar la fórmula del área porque ese es el dato que nos dan, no nos los dan de adorno. Área de un rectángulo es igual a largo por ancho. En algunos libros lo manejan como base por altura, ¿verdad? Pero en este caso me habla de largo y ancho el problema, entonces lo manejo de esa manera. Bien, ahora, ¿cuánto mide el área? El área es un dato que me da el problema, que son 6050. El largo no sabemos cuánto vale, solamente está expresado como 2x. Y el ancho, que vale
X, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces tenemos una ecuación donde primero multiplicamos estos dos elementos, entonces sería 6050 es igual a 2 por 1, 2x por x es x al cuadrado. Recuerden que cuando se multiplican las letras, los exponentes se suman. Después, para despejar esto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto 6050 entre 2 es igual a x cuadrada, ¿de acuerdo? Normalmente cuando despejamos la incógnita queda del lado izquierdo, pero bueno, si queda en este momento del lado derecho no pasa absolutamente nada, ¿vale? No importa. Entonces 6050 entre 2 es exactamente igual a 3025, ¿verdad? 3025, que es exactamente igual a x cuadrada. Y ahora, ¿cómo saco el cuadrado? ¿Cómo despejo ese cuadrado? ¿Cómo lo despejo? Ah, bueno. Para quitar un cuadrado se aplica raíz cuadrada al lado contrario. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 3025 va a ser igual al valor de x. Y si ya lo pongo de manera formal con mi incógnita del lado izquierdo, entonces puedo decir que x vale... ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3025? Son 55. ¿Vale? Son 55. Ahí está. Entonces, probablemente y se supone que les van a dejar sacar calculadora básica, entonces van a poder sacar la raíz cuadrada de 3025. Y entonces x vale 55. ¿Qué es x? El ancho. Por lo tanto, el ancho es de 55 metros, porque recuerden que si el área está expresada en metros cuadrados, las dimensiones de largo y ancho estarán en metros. Entonces el ancho es 55 metros y como el largo es dos veces el ancho, sería 2 por 55, que todos sabemos que 2 por 55 son 110 metros. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de este jardín rectangular con área igual a 6050 metros cuadrados? La respuesta correcta será 55 metros por 110 metros o 110 metros por 55 metros, porque normalmente cuando damos un dato de dimensiones, primero damos el largo y luego damos el ancho. Ahí está. Entonces, así es como se resuelve este problema número 39, que aunque parece sencillo, que en realidad lo es, pues siempre es importante, ¿verdad? Siempre es importante recordar algunas cosas para no perder el control. Bien, vamos ahora a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio. Voy a borrar este que tengo aquí. Entonces, bueno, ahí vamos. Ahí está. Ok. Ok, ahí está. Dice el siguiente ejercicio. El valor de R es el ejercicio que está marcado con el número 38. ¿Vale? Recuerden que esta guía, les voy a compartir el link de esta guía en la descripción para que la descarguen y se pongan a estudiar aquellos que aún no la tienen, ¿de acuerdo? Para que se pongan truchas, porque si me van a preguntar, oiga, profe, ¿de dónde estás sacando los ejercicios? Ah, bueno, pues te voy a compartir la guía, chaval, para que te pongas trucha, ¿sale? Y estudies. 38 dice, el valor de R Ajá. Varía en proporción directa con el de t. Varía en proporción directa con el de t. Ahí está. Y luego dice, cuando r vale 12, t vale 60. Ajá. Y la pregunta es, ¿cuál será el valor de R? ¿Cuál será el valor de R? Ajá. Si t vale 180,
si t vale 180, ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema para poder resolver, que vamos a resolver en esta ocasión. ¿De acuerdo? Entonces dice, este problema, como muchos problemas de matemáticas, pues hay diferentes caminos para resolverlos. Entonces, si yo lo resuelvo de una forma diferente a la que ustedes probablemente ya lo resolvieron, pues sería importante que en los comentarios del video me cuenten cómo lo hicieron, para que sus compañeros y todas las personas que vean este video también sepan otras maneras de resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, el valor de R varía en proporción directa. ¿De acuerdo? Primera palabra clave. Proporción directa. ¿Sale? Cuando hablamos de proporción directa, establecemos una relación entre dos cantidades, dos elementos o dos valores. Y cuando hablamos de proporción directa, por ejemplo, voy a hablar, no sé, del peso de una fruta, el peso de una fruta y el precio de la fruta. Estas dos cantidades o estos dos elementos generalmente en la práctica varían en proporción directa. Proporción directa. ¿Y a qué se refiere con proporción directa, profesor? Ah, que si yo aumento el peso de esa fruta, el precio también aumenta, ¿de acuerdo? Y es lógico, no es lo mismo que compre 1 kilo de sandía que 20 kilos de sandía. Obviamente el costo va a variar. Uno aumenta y el otro también aumenta, por eso es proporción directa. En caso contrario, si el peso disminuye, también el precio tiene que disminuir. Por eso es que es proporción directa. Ahora, dice que varía el valor de R en proporción directa con el valor de T. No sabemos qué es R y qué es T, pero pues lo trabajamos de esa manera, como nos los está mostrando el ejercicio. El valor de R varía en proporción directa con el valor de T. Son las dos variables que está manejando, ¿vale? Entonces habla de que es una proporción directa. Ahora dice, empieza a poner valores. Dice que cuando R vale 12, ¿verdad? T vale 60. T vale 60, ¿de acuerdo? Cuando R vale 12, T vale 60. Ahí está. Ahora, como ya les mencioné, una proporción directa me dice que si una cantidad la aumento, la otra también la aumento. Obviamente, si yo esta cantidad la aumento al doble, esta cantidad también aumenta al doble, es decir, aumenta en la misma proporción, ¿de acuerdo? Aumenta en la misma proporción. Por eso dice aquí, ahora el problema, ¿cuál será el valor de R? ¿Cuál será el valor de R si T vale 180? Bueno, dense cuenta que T aumentó hasta 180, ¿de acuerdo? T aumentó hasta 180 y si se dan cuenta, ¿aumentó cuántas veces? Aumentó 3 veces. De 60 pasó a 120 y de 120 a 180, ¿de acuerdo? Aumentó 3 veces, ¿vale? Aumentó al triple, estaba en 60 y aumentó a 180, ¿de acuerdo? Si hubiera sido al doble, aquí fuera 120, si hubiera sido al cuádruple, hubiera sido 240, pero no, es 180, es decir, aumentó 3 veces y por lo tanto, si la variable t aumentó 3 veces, significa que R también tiene que aumentar 3 veces en la misma proporción. Entonces, si yo R lo aumento 3 veces, ¿cuánto es 12 por 3? Correcto, 36. Entonces, ¿cuál será el valor de R cuando T valga 180? Como ya pudimos observar, R va a valer 36.
Esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 38, ¿vale? Esa es una manera práctica de resolver el problema. Como les digo, hay diferentes formas de hacerlo. Lo importante es que lleguemos al resultado. ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? Utilizando una regla de tres directa, una regla de tres simple. Ajá, una regla de tres simple. Si nosotros sabemos que es una proporción directa, ajá, si nosotros sabemos que es una proporción directa, donde cuando R vale 12, T vale 60, y me pregunta cuál será el valor de R, es decir, mi dato desconocido, cuando T vale 180, pues si sabemos resolver regla de 3, sabemos que X es igual a multiplicar 12 por 180, y ese resultado dividirlo entre 60. Si nosotros hacemos esta operación, se darán cuenta que también obtendremos 36. Esa es otra manera de resolverlo, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Esas son las formas de resolver este problema número 38. Y bueno, seguimos trabajando con los ejercicios, ¿verdad? De esta guía, ¿vale? Entonces vamos a resolver ahora el problema 30. Recuerden que estamos trabajando con ejercicios al azar, pero la idea es que ustedes en casa resuelvan la mayor cantidad de ejercicios de la guía. En realidad tendrían que resolver toda la guía, ¿de acuerdo? No dejen de estudiar, muchachos. Problema número 30 dice lo siguiente: ¿en qué lugar de la recta numérica, en qué lugar de la recta numérica, en qué lugar de la recta numérica queda el punto que representa el número, queda el punto que representa el número, y viene un número que es 52/47avos, 52/47avos, ajá, ahí está el ejercicio 30, ¿vale? Y viene una recta numérica, ajá, viene 0, ok, viene 0, 0.5, 1, 1.5, viene graduada de punto 5 en punto 5, ¿sale? Ahí está, y viene con las letras P, Q, R, S, T, U, ¿vale? Entonces, me estoy tardando más en escribir el ejercicio que realmente en resolverlo, porque la solución de este ejercicio es relativamente fácil. Me pregunta que esta fracción, ¿en qué posición o en qué letras, en este caso, en qué posición queda, en qué posición se encuentra? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para poder ubicar números en una recta numérica, necesitamos tener estos números en el mismo formato que los que tenemos en la recta numérica para poder ubicarlos de una manera rápida y práctica. Entonces, dense cuenta que la recta numérica me está dando números decimales y números enteros. Por lo tanto, estoy obligado a que mi fracción yo la convierta o la transforme a una expresión decimal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que una fracción se convierta a decimal? Simplemente haciendo la división del numerador entre el denominador. Entonces vamos a ver esa operación. Tenemos una fracción que son 52/47avos. Si yo la quiero transformar a decimal, tengo que dividir 52 entre 47, ¿vale? ¿Cuántas veces cabe el 47 en el 52? Tomo dos cifras, me toca 1, 1 por 47, 47, y 47 para 52. ¿Cuánto es 47 para 52?
5, ¿verdad? Son 5 unidades. Coloco un punto decimal porque necesito trabajar con decimales. Bajo un 0. ¿Cuántas veces cabe el 47 en el 50? Cabe una vez. Una por 47, 47 para 50, 3, ¿verdad? Ahí está. Entonces es 1.1. Podría continuar resolviendo la división, pero con el 1.1 que ya tengo, yo ya puedo ubicar esa fracción en mi recta numérica, ¿de acuerdo? Entonces ya con el 1.1 me es suficiente. Si no me fuera suficiente, entonces tendría que seguir desarrollando la división. ¿Dónde está el 1.1 en la recta numérica? Aquí está el 0, llega a 0.5, llega a 1 y aquí está 1.5, es decir, en este rango, en este espacio, ¿verdad? En este espacio se encuentra entonces el 1.1, bueno, en este caso la representación de la fracción 52 sobre 47. Ahí está. Entonces, ¿entre qué letras se encuentra? Se encuentra, ¿verdad? Entre la R y la S. Se encuentra entre la R y la S. Ahí está, porque así viene planteado el ejercicio en la guía. Bien, entonces ese es el ejercicio número 30. Y bueno, así vienen más ejercicios para resolver, ¿verdad? Lo importante es que resuelvan la mayor cantidad de ejercicios posibles, porque todo es importante y todo cuenta. Bien, ahora bien aquí, vamos a ver, hay otro problema, vamos a resolver otro problema. Tenemos ahora, viene otro ejercicio que dice, al factorizar, vamos a hablar de factorización. ¿Vale? Voy a borrar esto aquí. Vamos a borrar este ejercicio y con este problema vamos a terminar este video, ¿verdad? Esperemos que les guste y que les sea útil. Problema 51. Dice, al factorizar a cuadrada más 2a menos 15, ajá, ahí está, se obtiene, bueno, este problema tiene que ver con factorización, ¿de acuerdo? Recuerden que hay diferentes casos de factorización, entonces es importante repasarlos todos los casos de factorización y resolver muchos ejercicios para tener práctica y sobre todo identificar en qué tipo de factorización voy a utilizar en las expresiones que me den en mi examen de admisión, porque factorizar es uno de los temas clásicos en el examen. O sea, no se van a escapar de la factorización sí va a venir, ¿vale? Entonces, bueno, dice al factorizar a cuadrada más 2a menos 15, en este caso nos están dando como expresión un trinomio, ¿de acuerdo? Un trinomio, que son 3 términos. Entonces les recuerdo que cuando van a factorizar un trinomio podemos tener diferentes opciones. Podemos tener factorización por trinomio cuadrado perfecto, factorización de la forma x cuadrada más bx más c y factorización de la forma ax cuadrada más bx más c. En algunos casos podría ser hasta por factor común si es que fuera necesario. Pero a cuadrada más 2a menos 15 se parece mucho a una expresión del tipo x cuadrada más bx más c. ¿Por qué sé que puedo factorizarla de esta manera? Porque una de las características de este tipo de expresiones es que el coeficiente del término cuadrado es igual a 1. Cuando el coeficiente del término cuadrado es 1, entonces puedo utilizar la factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Y entonces vamos a utilizar ese tipo de factorización. Tengo mi expresión a cuadrada más 2a menos 15.
¿vale? Yo sé que una factorización de este tipo me va a dar como resultado dos factores, ¿sale? Una factorización de este trinomio me va a dar dos factores. Cada factor tiene dos términos, es decir, aquí va a haber un binomio y aquí va a haber otro binomio. ¿Cómo saco los elementos de cada factor? Pongan atención. El primer elemento de cada factor, es decir, el primer término de aquí y el primer término de aquí, lo saco sacando raíz cuadrada al primer término de mi trinomio. ¿Cuál es mi primer término? A cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, raíz cuadrada de a cuadrada es a, porque recordemos que por propiedad de radicales y exponentes, el radical y el exponente, al ser del mismo grado, se eliminan y me queda la base, que en este caso es a. Raíz cuadrada de a cuadrada es a, entonces a va a ser el primer elemento de cada factor. Así es como lo encuentro. Bien, después de eso, aquí va a ir un signo y aquí va a ir un signo. ¿Cómo voy a encontrar esos signos? Muy sencillo. En mi trinomio original tengo un signo en la izquierda, que en este caso es positivo, un signo en el centro, que es positivo, y un signo a la derecha, que es negativo, en este ejemplo. Entonces, el signo de aquí, el signo de este primer factor, es exactamente el mismo signo que está en el centro de mi trinomio. ¿Cuál es el signo que está en el centro? Es el signo positivo, por lo tanto, aquí en mi primer factor va a ir un más, ¿vale? Porque tiene que ser el mismo signo. Después de eso, para encontrar el signo de mi segundo factor, lo que tengo que hacer es multiplicar el signo de en medio con el signo de la derecha. Menos por más, en este caso, que me da menos. Y así es como encuentro el signo de mi segundo factor. Ahora bien, aquí van a ir cantidades. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados o restados me den más 2. ¿Vale? Nuevamente, dos números, que en este caso es un número positivo y uno negativo. Ya sabemos los signos, pero no sabemos el valor. Dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados o restados me den más 2. Y entonces tengo que empezar a jugar con las combinaciones de números para entonces llegar a la conclusión de que los números buscados son 5 y 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 positivo por menos 3 más por menos menos, 5 por 3 son 15, menos 15. Y además, 5 positivo menos 3, a 5 le quitas 3, te quedan 2 positivos. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que la factorización sea válida, ¿vale? Y ya está. Ese es el resultado de la factorización, ¿vale? A más 5 por A menos 3. Entonces, en su guía puede venir así, A más 5 por A menos 3, o puede venir primero A menos 3, que multiplica a A más 5. Recuerden aquella frase que Chabelo dijo alguna vez, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, pues este es un factor, este es otro factor. Si este factor está primero y este factor está después, o al revés, no pasa absolutamente nada. Lo único que sí deben de coincidir es en los signos. Aquí es A más 5 y aquí es A menos 3. En eso sí tienen que estar bien claros, ¿vale? Ahí está. Entonces, con esos problemas termino el video del día de hoy. Espero que les sea de su agrado. No dejen de estudiar mucho para que les vaya bien en su próximo examen. Saludos.